Bienvenido, bienvenida a este primer episodio de la serie Tu Espiral de Crecimiento, un podcast o serie de vídeos, depende de dónde lo veas, en el que voy a estar compartiendo todos mis aprendizajes alrededor del crecimiento. Crecimiento personal, crecimiento de negocios y crecimiento en esas áreas de la vida en la que te quieras enfocar, o al menos en las que me he enfocado yo. Me llamo Gabriel y pasé de vivir plenamente de mis negocios con 21 años a perderlo todo, caer en el mundo de las drogas y tener que reinventarme unos años más tarde, volviendo a pasar por el proceso de ser empleado, montar mi negocio o mis negocios, porque he pasado por varios hasta llegar donde estoy hoy, y convertirme en la persona que soy. A día de hoy practico muchísimo deporte. Vivo plenamente de mi agencia de marketing digital. También tengo una agencia de diseño gráfico con una socia que crece día a día. Y en lo personal, estoy casado, tengo un hijo de 1 año y medio y me puedo permitir mantener a la familia trabajando completamente desde casa. En el episodio de hoy te voy a contar cómo he recorrido toda esta trayectoria desde que era bien jovencito y empecé en el mundo profesional hasta el día de hoy. Por el camino he pasado por diferentes situaciones y por bastantes altibajos. Siempre me he considerado un chaval bastante inquieto. El instituto no se me daba muy bien. Iba probando, pero siempre ahí, justito. Con 16 años estaba realizando el bachillerato artístico y yo tenía ya ganas de tener mi propia independencia y de tener dinero, y entonces empecé a trabajar compaginado con los estudios. Primero lo intenté como peón de obra, que un conocido me ofreció ir a ayudarles en unas reformas, que básicamente el trabajo consistía en estar bajando sacos de runa durante horas desde un piso hasta la calle por la escalera. La verdad que duré 2 días, literalmente 2 días, y vi que eso no estaba hecho para mí. En ese momento yo era un chico pues que no practicaba deporte, estaba muy delgadito, y mi hobby y mi pasión eran los ordenadores y los videojuegos. Así que decidí buscar una alternativa y un compañero mío de clase me dijo: oye, ¿por qué no te vienes donde estoy trabajando, que siempre contratan gente? Y era un trabajo de teleoperador. Y así lo hice, y durante unos cuantos meses durante el bachillerato estuve compaginando los estudios con ir a trabajar de teleoperador por las tardes. Con 18 años me tocaba repetir segundo de bachillerato y ahí yo ya decidí que no quería seguir estudiando. En mi casa fue un drama, pues en mi familia no hay emprendedores ni empresarios, de hecho hay muchos profesores. Mi madre era profesora de instituto y mi padre es profesor de universidad. Entonces, claro, para ellos, tener un hijo que no quiere estudiar y quiere ponerse a trabajar fue un shock tremendo. Y tuve la suerte, con 18 años, me puse a buscar mi primer empleo a jornada completa y a la primera di con uno de los que más me gustaban. Me contrataron para ser técnico en un taller de informática de un servicio técnico oficial de Apple. Mi rol ahí dentro era pues cambiar componentes, hacer reparaciones en equipos que traían los clientes de la tienda. Con 18 años me vi cobrando una media de 1.600 euros netos al mes, con 14 pagas, y yo no estaba para nada preparado para algo así. Mis círculos de amigos todavía no trabajaba nadie en general. Y fue al tercer mes de estar trabajando que decidí independizarme. Yo la verdad no lo tenía para nada premeditado. Un día trabajando con un chico que venía los sábados a la tienda, estábamos conversando y me comentó que pues se había ido un compañero de piso y que tenían que buscar ahora a alguien porque él tenía una habitación alquilada en un piso de estudiantes. Claro, a mí me explotó la cabeza. Yo no conocía a nadie que no viviera con sus padres, digamos, ¿no? Y entonces fui a verlo, la habitación era mucho más grande que la que tenía yo en mi casa, me comentaron lo que valía y dije, de cabeza. Ese mismo día tomé la decisión y hice la mudanza durante el mismo fin de semana. El lunes siguiente ya estaba durmiendo ahí. Seguí trabajando en este taller alrededor de 1 año y medio, más o menos, y luego en la misma empresa tuve la oportunidad de promocionar a la tienda. En la tienda se ganaba algo más porque pese a que el salario base era más o menos el mismo, también había un sistema de comisiones, entonces cuanto más vendías, más recibías. Igualmente, mientras trabajaba, yo enseguida vi que lo que yo quería en la vida era emprender, y yo quería ser el dueño de mi tiempo y conseguir unos niveles de recursos que veía muy complicado a través de ser empleado. Yo observaba a las personas que conocía y que eran empleadas tanto en mi trabajo como en otros, y me daba cuenta que no llevaban el estilo de vida que a mí me hubiera gustado. Entonces, paralelamente al trabajo, inicié un proyecto que se llamó Nature Tienda, que era una tienda online de modelos de dropshipping, a través del cual yo vendía productos de homeopatía, de herbolario, de cosmética natural. Yo cuando me metí en ese negocio no tenía ni idea, pero hice un poco de búsqueda en internet y a nivel de análisis de mercado, y me pareció una buena oportunidad para meterme entonces. Te estoy hablando del año 2009. El dropshipping no era para nada conocido en España. Yo leí de este modelo a través de internet, a través de foros,
Y entonces me puse a enviar correos a diferentes proveedores de este tipo de productos a ver si alguien quería hacer la prueba y trabajar conmigo de este modo. Así que lo conseguí, conseguí un distribuidor en Andalucía, creé mi página web, cargué todo el catálogo de este distribuidor y empecé a vender. Al final del día, cuando había pedidos, porque no había pedidos todos los días, yo le hacía el mismo pedido a él a través de correo, pero poniéndole la dirección de mis clientes. Entonces, él le mandaba el producto a mi cliente y yo me quedaba un margen. Así poco a poco fui subiendo la facturación. Igualmente, como yo era muy inquieto y tenía muy poca paciencia, mientras iba levantando la tienda, también me interesé por el mercado de divisas, de modo que empecé a invertir. Empecé a coger un poco de dinero que tenía ahorrado y moverlo en el mercado de divisas. Lo perdí en pocas semanas, lo volví a hacer una segunda vez, también acabé perdiendo ese dinero y en el tercer intento sí que estuve mucho más tiempo haciendo una bola con la que ese capital con el que invertía iba creciendo y iba haciendo pequeños retiros mientras lo seguía haciendo crecer. Con 21 años, yo ya un poco cansado de seguir yendo al trabajo y empezando a generar ingresos por mi cuenta, no se me ocurre la mejor idea que decir, a ver, si estoy consiguiendo estos ingresos por mi cuenta en mi tiempo libre, si dejo el trabajo y me pongo 100% en ellos, seguro que conseguiré mucho más. Y así lo hice. Hablé con mi jefe, me despedí del trabajo y me centré en lo mío. Durante un tiempo la cosa fue bien. Tan bien que me pude mudar a un chalet a las afueras de Barcelona con mi pareja de entonces y durante prácticamente 3 años estuvimos viviendo ahí. Hasta que un día me llega un correo fatídico de mi proveedor. Me dice que ya no quiere seguir trabajando conmigo de esta forma, que le estoy dando mucho trabajo, que cada vez tengo más pedidos, pero a él le supone muy poco. Entonces me comenta que si queremos seguir trabajando juntos tengo que abrir mi propio almacén. Para mí, en ese momento, era algo que no me esperaba para nada. Yo solo había hecho emprendimiento digital y no me sentía mm, preparado para buscar un local, hacer una compra de productos, ¿no? Y cuando justo estaba empezando a valorar esa opción, tuve mis primeras pérdidas fuertes en el mercado de divisas. En una semana perdí un porcentaje bastante grande de mi capital con el que invertía y lejos de respirar y seguir ejecutando mi estrategia con cabeza, lo que pretendía hacer fue recuperarlo todo muy rápido. En consecuencia, en vez de recuperarlo rápido, lo que pasó es que a lo largo de ese mes me quedé completamente a cero. Tuve mi primera bancarrota en mis inversiones y se quedó cortado en seco mi fuente de ingresos con la tienda online. Eso me llevó a un estado en el que empecé a abusar de videojuegos, empecé a abusar de porros, y eso es algo que yo había fumado pues desde hacía años como algo recreativo con los amigos de vez en cuando y tal, pero empecé a fumar pues cada día. Para salir de la situación rápido, yo tenía mis compromisos con el alquiler. Un amigo me consiguió un trabajo de camarero que iba sobre todo por las noches y los fines de semana. Y entonces, claro, yo ahí entré en un estado en el que no me sentía realizado conmigo mismo, ¿no? Pasé de estar todo el día en mi casa tranquilamente a tener que estar bajando a Barcelona cada día con el coche para trabajar, yendo y volviendo. Y eso me llevó también pues, a tener problemas con mi pareja, yo no estaba bien y obviamente así es complicado, hasta el punto que decidimos separarnos. Ahí me tocó volver a Barcelona, volví a un piso con amigos, alquilando una habitación, y ahí iba bastante justo de dinero, porque en el bar donde trabajaba no estaba ni siquiera a jornada completa, iba cubriendo turnos y todos los fines de semana sí que tenía que ir. Y entonces no se me ocurrió la mejor idea de meterme en el mundo de las drogas. Al principio, como algo para salir de mi situación económica, lo vi como una posibilidad de ganar dinero rápido y así poder recuperarme un poco y poder volver a meterme en algún proyecto. Lejos de eso, lo que pasó es que empecé a trapichear, al principio no consumía, después empecé a consumir, tanto que cuando prácticamente un año y medio más tarde, teniendo yo ya 26 años, me vi en una espiral en la que estaba consumiendo drogas duras todos los días de la semana. Me pasaba todo el día arriba y abajo con la moto haciendo trapicheos. Lo único que hacía era colocarme, pintar graffiti y atender a mis recados, viviendo prácticamente siempre de noche, durmiendo pocas horas durante el día, llevando una alimentación nefasta, hasta que llegué a un punto en el que me di cuenta que así no podía seguir. Empecé a tener paranoias, desconfiar incluso de mi familia, y yo estaba en un estado fatal. Cuando decidí poner fin a ese estilo de vida y me puse en manos de ayuda psicológica, yo pesaba 56 kilos. ¿Vale? Yo soy una persona, mido 1,80 m y a día de hoy peso 92 kilos y estoy bastante en forma. O sea, imagínate la diferencia, ¿no? De una persona que con la misma altura ha llegado a tener tanto cambio. Y de un día para el otro dejo de tomar, dejo de vender, dejo de juntarme con la gente que en ese momento me estaba juntando.
Y lejos de haber ganado dinero, lo único que conseguí con las drogas fue pues tener adicciones y tener deudas. En ese momento yo salí debiendo dinero a gente que tuve que ir devolviendo poco a poco. Y lo que hice fue ponerme a trabajar, estuve trabajando de repartidor de comida en globo, volví a trabajar en hostelería un tiempo y durante ese periodo estuve además teniendo una relación extremadamente tóxica con lo que ha sido mi segunda pareja, que ha sido otro de los procesos más complicados que he tenido que pasar, porque estaba completamente adicto, como si de una droga se tratara también. Mientras estaba poniendo en orden todo en mi vida, había un bucle ahí de autodestrucción, donde estaba con una pareja que discutíamos constantemente, lo dejábamos prácticamente cada semana, luego lo volvíamos a retomar y volvíamos a ilusionarnos con que podíamos enderezar esa situación y otra vez volvían a haber problemas, discusiones y así, que me costó mucho desengancharme. De hecho, creo que me costó muchísimo más poner punto y final a esa relación tóxica de lo que me costó poner punto y final, por ejemplo, con la cocaína o con los porros. Em, entonces, poco a poco empecé a construirme desde ahí. Mi hermano, que siempre ha sido una persona muy deportista, al contrario que yo, me dijo que tenía que empezar a hacer deporte, que no podía ser que no entrenara, y me llevó un día a entrenar con él a un gimnasio de cross training, hacían como entreno funcional y tal. Y eso me gustó y empecé a entrenar pues una vez por semana, 2 veces por semana y empecé a cuidarme un poco. Llegó un día que un conocido me ofreció montar un negocio. Me contó esa idea de abrir un desguace en el que pues, se compran motos accidentadas o averiadas o incluso motos que funcionen bien y se venden los recambios que están en buen estado. Ahí me pareció buena idea. Además, me lo planteó en una forma en la que no teníamos apenas que invertir, porque él ya traía unas motos que tenía, que eran unas 12 o 13 motos ya preparadas para que las pudiéramos desmontar y vender algunas de sus partes. Y a mí lo que me tocaba era conseguir un local y hacerme cargo de un par de meses de alquiler. Y con eso íbamos a ver si éramos capaces de arrancar. Y sí lo hicimos. Durante un año estuvimos creciendo un montón, llegamos a comprar 120 motos y fue en el segundo año donde decidimos asociarnos con una tercera persona que entró en el negocio, también aportó algo de capital para renovar la furgoneta y bueno, y algunas cosas que queríamos mejorar. Y a partir de ahí se empezó a torcer. Siendo dos, era muy fácil, avanzábamos siempre en la misma dirección. Siendo tres, se empezó a complicar, empezamos a querer cosas diferentes, ¿no? Se empezaron a crear ahí dinámicas negativas entre nosotros. Y un año más tarde yo decidí que me tenía que desvincular y tenía que seguir haciendo la mía. Y así lo hice. Después de 2 años en un emprendimiento, teniéndolo que compaginar con trabajos puntuales de fines de semana, seguía repartiendo comida, decidí volver a buscar un trabajo estable para poder estabilizarme, ahorrar un tiempo y entonces prepararme para el siguiente emprendimiento. Encontré un trabajo como consultor de IT en una empresa también relacionada con lo que yo había estado haciendo. Y ahí estuvo muy guay porque era un trabajo donde estaba todos los días yendo a visitar clientes diferentes. Estuve un año trabajando en el departamento de educación, luego pasé al departamento de empresa. Todos los días cogía el coche, iba a ver clientes o a hacer reuniones. Era un trabajo bastante dinámico. En ese proceso también estuve realizando cursos de marketing digital por internet. Realicé una formación que se llama Power MBA sobre gestión y creación de negocios, muy interesante. Y también me dio por empezar un proyecto que se llamaba Invirtiempo. Es una cuenta de Instagram en la cual iba cogiendo el contenido de las páginas americanas que me gustaban, diseñándolo a mi manera en español y publicándolo bajo esa marca. Ese proyecto creció muchísimo. Yo lo que estaba buscando ahí era simplemente probar cómo funcionaba el algoritmo y si podía poner en práctica algunas de las cosas que había estado aprendiendo sobre marketing digital. Y vaya si lo hice, porque en pocos meses la cuenta subió hasta 50.000 seguidores de forma completamente orgánica y y se estaba generando ahí pues una comunidad bastante, bastante interesante. Igualmente, entre el trabajo y atender la creación de contenido, llegó un momento que me había abrumado porque no le estaba dando ni siquiera ningún modelo de negocio, ¿no? Yo creaba contenido como un loco, pero no estaba recibiendo nada económicamente desde ahí. Y llegó un momento en el que me estanqué un poco y decidí ponerlo en pausa para retomarlo más adelante. De todos modos, esa cuenta es la que estoy utilizando ahora, así que te invito a que me busques en Instagram, le he cambiado el nombre, aunque el contenido antiguo sigue estando por si tienes curiosidad por verlo, ahora es @GabrielMivo. A día de hoy comparto mi día a día y me dedico a resolver dudas que tiene la comunidad sobre emprendimiento, negocios, crecimiento personal, cualquier cosa sobre la que me pregunten, suelo pues responder y estar ahí atento a través de las stories o grabando contenido también con ese tipo de formato. Esto nos sitúa ya en el 2019 y ahí tengo un gran amigo mío en ese momento que estaba planeando montar un gimnasio de CrossFit con 2 socios más. A mí, como me encantan los negocios, había participado con ellos en un par de reuniones simplemente pues, por tratar de darles mi punto de vista, les ayudé a elegir un nombre, ¿no? Y en pensar qué cosas yo tendría en cuenta cuando, ¿no? Puestos a montar el negocio, y que ellos tampoco tenían ninguna experiencia emprendiendo.
Y un día, este amigo me cuenta que uno de los 3 socios que iban a montar el gimnasio ha decidido salir del proyecto, porque no lo ve claro, no quiere pedirle dinero prestado al banco. Así que en ese momento yo lo veo clarísimo y digo, oye, yo ahora mismo tengo muy poco dinero ahorrado, pero quiero entrar y quiero sumarme a este proyecto. Así que bueno, ellos me cuentan un poco pues la inversión que querían hacer. Yo no llegaba, pero me pude organizar para pedir un préstamo y entonces poderme poner al nivel de ellos. Así que decidimos tirar para adelante. Justo en ese punto llegó el COVID. Y en el COVID todo cambia. Porque a mí, después de unos meses confinado en casa, me llega de un día para el otro sin esperármelo para nada, que me despiden del trabajo. De una forma completamente improcedente, que eso, bueno, pues luego me tocó pasar por el proceso de denunciar, ir a juicio y tal, hasta poder cobrar lo mío. Pero en ese momento y en COVID me veo sin ningún plan que hacer más que el de avanzar con nuestro gimnasio, pero tampoco podemos, está todo cerrado. Y así, después de que nos cerraran una vez en casa y luego volvieran a abrir otra vez a los gimnasios, vino esa segunda ola donde nos volvieron a cerrar y volvieron a abrir un poco más, ¿no? Después volvieron a ir abriendo los negocios. Ahí nosotros calculamos y dijimos, oye, si viene una tercera ola, tenemos que coger un local. En el momento que venga la tercera ola, cogemos un local, nos ponemos a prepararlo para que cuando termine la tercera ola y vuelvan a abrir, estemos nosotros preparados para abrir. Y así lo hicimos. Nos pusimos a buscar local. En noviembre de 2020 conseguimos un local, una nave gigante, muy por encima del presupuesto que nos habíamos marcado, pero conseguí ahí un buen trato con una buena carencia y con un descuento de los 12 primeros meses de pago. Estuvimos 7 meses sin pagar y luego los primeros 12 con un descuento prácticamente del 20% sobre el precio final, cosa que nos ayudó muchísimo a poder empezar y nos pusimos ahí manos a la obra a prepararlo. En febrero del 2021 estábamos listos para abrir, al menos con la zona exterior, abrimos el negocio y empezamos. Yo por el camino, para conseguir algo de ingresos, había empezado a hacer servicios como freelance. Había empezado a hacer servicios de creación de páginas web, de campañas de marketing digital, haciendo desde campañas de email marketing para una tienda online, a hacer campañas de meta ads para una academia. Y iba haciendo pues todas las cosas así que yo podía ir encontrando y era yo el que ejecutaba el servicio. Cuando estábamos ya con el gimnasio abierto, de forma orgánica, me estaba cargando yo con todas las tareas operativas del negocio, ¿no? Mis socios, ellos tenían otros empleos y estaban centrados en ello y yo, como tenía más tiempo libre, pues estuve ahí como más pendiente pues de la gestión del personal, de las contrataciones, de los proveedores, el banco, la gestoría, ¿no? Un poco todas las dinámicas del día a día del negocio. Llegó un punto que yo no podía seguir así porque estaba desatendiendo mis ingresos como freelance y ahí mis socios me propusieron, pues, oye, ¿por qué no te ponemos una nómina? Porque si hay que contratar a alguien, mejor que lo sigas haciendo tú, ¿no? Yo ahí empecé a cobrar y me centré puramente en el gimnasio. Y así estuve 2 años, y vi como una nave prácticamente vacía poco a poco y con varias compras de material que fuimos haciendo, una obra para tener vestuarios, ¿no? Y todo así muy paso a paso y con el concepto este de bootstrapping, de ir reinvirtiendo los recursos que genera el propio negocio, porque nosotros el mes que abrimos nos quedamos sin dinero. O sea, literalmente a las 2 personas que contratamos como entrenadores el primer mes, yo les dije: "Oye, confío en que durante el mes van a llegar suficientes socios como para al menos cubrir lo vuestro. Esta es la situación". Ellos lo entendieron, aceptaron, empezamos y siempre fuimos capaces de cubrir todos los gastos, los préstamos, las nóminas y así hasta que llegó el mes que empezamos a pagar el alquiler. Entonces ahí ya también llegábamos para el alquiler y siempre fue así sobre la marcha. Em, la verdad que fue una etapa súper emocionante y así estuve 2 años levantando el negocio poco a poco hasta llevarlo a un punto donde generaba beneficios todos los meses. Mis socios estaban bastante pasotas con el tema del gimnasio. Desde que estuve yo como gerente, ellos se dedicaron pues, a hacer sus otras cosas. Uno de ellos sí que venía mucho a entrenar, pero el otro pasó olímpicamente. El que pasaba de todo, es el que era muy amigo mío. Y en el transcurso de estos 2 años nuestra relación se fue distanciando. Tanto hasta el punto que yo llevaba meses buscándole un comprador, tanto a él como al otro, porque ambos socios querían vender su parte. Y de repente, mientras estaba en este proceso, incluso tenían ya ofertas, cortan la comunicación conmigo, desaparecen, me citan a una junta y en esa junta me encuentro que me despiden, que me dicen que ya no quieren vender, que lejos de vender, que han decidido que quieren llevarlo ellos, que además se ha sumado el hermano de uno de ellos como socio, que aún nunca he entendido cómo han podido hacer esa gestión ni han visto papeles, de hecho no está registrada la compra, bueno, todo bastante, bastante fullero. Total, que deciden que me despiden, que lo van a llevar ellos, que van a hacer un cambio de aires y así lo hacen, ¿no? Me despiden a mí un viernes, al día siguiente se presentan en el gimnasio, le ofrecen a los trabajadores bajarles el sueldo, obviamente ellos no lo aceptan y los despiden a todos. Despiden a 4 entrenadores, al personal de limpieza y también rompen el trato que había con el nutricionista que venía una vez a la semana.
Total, eso obviamente a mí me afectó muchísimo, ¿no? Porque ver como un negocio que has levantado con sangre, sudor y lágrimas a lo largo de 2 años, picando piedra y resolviendo todos los rompecabezas que supuso conseguir el dinero para la reforma, seguir haciendo las compras de material, llegar al día con los pagos de los trabajadores, que algún mes fue un reto. De repente ves, ¿no? Que tus socios te hacen la cama, deciden que lo van a llevar ellos y encima, en vez de llevarlo bien, lo llevan mal. Consiguen que 170 socios se den de baja ese mes de enero. Claro, mi figura no era tan relevante para los clientes, pero los entrenadores sí. Llevaban 2 años con los mismos entrenadores y la verdad que la comunidad estaba súper unida a ellos. Y a la hora de despedirlos a todos, bueno, pues eso afectó y mucha gente se fue. Entonces, pasó un negocio que estaba generando beneficios todos los meses, de repente a ser un negocio que pierde dinero todos los meses, que empieza a tener problemas para cubrir los préstamos, el renting, el alquiler y, buah, y entra en una dinámica muy mala, ¿no? De hecho, cuando mis socios me despiden, yo les propongo que compren mi parte, les hago una oferta, oye, mira, mi parte está disponible a este precio que es mucho menos de lo que pedían ellos. Y me dijeron, sí, sí, nos interesa, lo hablaremos, te compramos. Han pasado 3 años, todavía no me ha comprado nadie mi parte, ¿no? Ahora mismo la empresa está en una posición donde no es atractivo comprar un tercio de ese negocio. Entonces aquí yo aprendo muchísimo, ¿no? Primero, pues a la traición de una persona que yo consideraba muy amigo mío, que lejos de hablar conmigo y resolver pues cualquier situación, si tenía otros planes, decide hacer todo a las espaldas, dejar de contestarme mensajes, no hablarme. Nunca he podido quedar con él ni siquiera para que me explique qué es lo que pasó, para que él decidiera hacer ese giro, ¿no? En el que pasa de querer vender su parte y estar ahí, ¿no? A de repente no querer venderla y querer llevar un negocio del cual ha pasado olímpicamente durante 2 años. Total, que yo me veo en ese punto justo en un momento de mi vida en el que me estoy desprendiendo de los pocos ahorros que tenía y de todos los ahorros de mi pareja. Por darte contexto, yo en ese momento llevaba ya pues 3 años en una relación, estábamos viviendo juntos y decidimos comprarnos un piso, ¿no? Pues nosotros firmamos la hipoteca el día 17 de enero y a mí mis socios me despiden el día 13 de enero, ¿vale? O sea, una cosa surrealista. Entonces me veo de repente sin trabajo, sin ingresos, ¿no? Porque mi único ingreso era el empleo que tenía dentro de mi negocio. De hecho, esos días de enero no los llegué ni a cobrar, firmando una hipoteca en la que hemos puesto todos nuestros ahorros, donde nos quedábamos limpios, ¿no? Y con ese compromiso de pago. Y ahí tuve que reaccionar rápido, ¿no? O sea, por un lado estaba un poco triste, ¿no? Y afectado por la situación de repente perder el control de un negocio en el que llevo 2 años volcado y todo esto, pero por otro lado tengo la prisa de que yo el mes que viene tengo que pagar la hipoteca y no tengo ingresos y me acabo de quedar sin ahorros, ¿no? Me veo en ese momento y entonces me quedó clarísimo, tengo que volver a trabajar un tiempo para un tercero, ¿no? Para otro. Y ahí tenía dos opciones. Opción uno era irme hacia donde tengo currículum, irme hacia la informática, el IT o el marketing, o buscar otro empleo, aunque fuera temporal, para salir del paso. Un amigo me consiguió a través de una ETT el contacto de una empresa que siempre contrataban gente para una fábrica. Era una fábrica de fertilizantes para el cultivo de plantas, o sea, nada que yo supiera o conociera. Y el trabajo que ofrecían básicamente era revisando etiquetas en la línea de producción, levantando botellas de 5 litros, comprobando que las etiquetas no tuvieran burbujas y metiéndolas en cajas. Un trabajo súper mecánico. Pero se pagaba igual que el salario que que tenía en el gimnasio como manager, ¿no? Y en ese momento eran 1.700 euros y me veo casi una señal que te da el universo, oye, aquí tienes un empleo donde vas a ganar exactamente lo mismo, pero en vez de estar 50 horas a la semana dentro de un gimnasio de sol a sol, ¿no? De 7 de la mañana a 9 de la noche yendo de tu casa a comer, esto es un trabajo intensivo de 6 de la mañana a 2 del mediodía sin usar ordenador, sin tener responsabilidad, sin tener que hablar con nadie, simplemente tranquilo, revisando etiquetas y así, ¿no? Entonces tomé esa decisión, decidí irme hacia allí. Obviamente yo lo que realmente quería era empezar mi negocio y quería volver a lo que había estado haciendo, quería volver al marketing, a realizar proyectos de captación de clientes, a hacer páginas web, un poco lo que yo sabía que me podía dar bien de comer, pero en ese momento tenía la urgencia de poner dinero a final de mes en casa, ¿no? Total, que empiezo en la fábrica y mientras empiezo la fábrica dedico las tardes a conseguir clientes, a empezar captación, decido formarme, consigo un mentor buenísimo que me enseña cómo montar una agencia sin tener que contratar personas, pero también, sobre todo, sin tener que hacer yo la parte operativa, que es lo que yo hacía antes, de manera que cada vez que me entraba un proyecto, lo delegaba en un freelance, me quedaba un margen y así eso me permitió ir subiendo. Pues yo empecé a trabajar en la fábrica en febrero, empecé con mi agencia y mi primer cliente en abril y en octubre de ese año ya pude dejar
me despedí del trabajo y pude centrarme completamente en mi agencia porque ya estaba ganando más dinero todos los meses de forma estable como autónomo en mi agencia. En ese punto decido constituir empresa y sigo creciendo, ¿no? En el transcurso, desde ese octubre de 2023 hasta ahora, he seguido creciendo, he seguido realizando transformaciones. Poco a poco fui cambiando el modelo de trabajar con freelance a ir contratando personas. Yo ahora tengo un equipo que atiende la parte operativa de mi agencia de marketing con el que estoy encantado. Y también un año más tarde, ahora hará pues un añito y medio, me vino una gran amiga ofreciéndome la oportunidad de montar una agencia de diseño con ella, ¿no? Ella estaba pendiente la trayectoria que había tenido yo en mi agencia de marketing y me dijo, oye, quiero montar una agencia de diseño, quiero que me ayudes, vamos a asociarnos, llegamos a un acuerdo, ella tiene más parte que yo en la agencia y además también tiene una nómina como directora, pero mi rol es más enfocado a la toma de decisiones estratégicas y me encargué de toda esa parte de growth, esa parte de crecimiento, de conseguir los primeros clientes y poner en marcha la rueda, ¿no? Em, a día de hoy es una agencia que crece mes a mes, de hecho se está acercando mucho en facturación a mi agencia principal. También igualmente yo en mi agencia principal llevo un año y medio en el que me he relajado mucho. Me he relajado en el sentido de que no capto clientes. Puede parecer contraproducente porque soy una agencia de marketing que ayudo a captar clientes a mis clientes, ¿vale? Les hago estrategias de captación y generación de leads, pero para mi propia agencia lo tengo parado. Hace un año y medio, desde que nació mi hijo, decidí que me quería centrar solo en atender bien a los que tenía, que con eso ya me está yendo muy bien. He aceptado cualquier proyecto que me ha llegado de boca a boca, referidos, ¿no? O por otras vías, pero yo he dejado de hacer esfuerzos y de invertir tiempo en captar clientes y en ir a gente que no me conoce por ofrecerle lo mío, que es donde yo enfocaba más tiempo. Eso me ha permitido pues llevar un día a día muchísimo más relajado, poder centrarme en mis hobbies y disfrutar más de la familia, ¿no? En esta etapa tan bonita que es el ver crecer tu bebé hasta que se convierte en niño y, ¿no?, todas las etapas que vienen. Además, también en el último año, pues ha habido muchos cambios, porque con lo bien que me están yendo a mí las cosas, mi mujer ha podido dejar de trabajar. Sí, mi mujer a día de hoy, también nos casamos en este transcurso de tiempo, y ella pues pudo despedirse de su empleo y además no le arreglaron los papeles de ninguna forma, así que no tuvo derecho a paro y nos hemos podido permitir, pues eso, ¿no?, que ella deje de trabajar para estar también más centrada pues en la crianza y ayudándome con tareas aquí en casa para que yo me pueda enfocar más en trabajar y traer dinero. Este es el punto al que he llegado y en el que me encuentro ahora y creo que voy a dejar este capítulo aquí porque ya más o menos vamos en el tiempo que tenía previsto. Así que te diría que me sigas en Instagram, @GabrielMivo, o que me sigas y te suscribas y le des like, estás en YouTube, estás en Spotify, deja un comentario, me encantará leerte. Y también estoy abierto a escuchar propuestas para ver de qué, ahora que conoces un poco mi historia, sobre qué tema te gustaría que te hablara un poco más, ya sea crecimiento de negocio, crecimiento personal, sobre alguna anécdota concreta de mi vida que la ahonde un poco más. Entonces estoy abierto a que me dejes comentarios, me mandes un correo que también estará por aquí debajo y me propongas sobre qué tema te gustaría hablar. Igualmente, también, si tienes un negocio o eres freelance y quieres escalar, quieres aprender a conseguir nuevos clientes, quieres aprender a delegar correctamente, ya sea en freelance o en equipo, y quieres llevar tu negocio a un punto en el que factura más y también te da más tiempo libre, escríbeme porque podemos hablar sin ningún compromiso y vemos si te puedo ayudar de alguna forma. Así que te diría que estés pendiente para próximos capítulos porque se viene mucho crecimiento. ¡Saludos!